Buenas noches, queridos y amados hermanos. La verdad que es un gusto que estemos reunidos alrededor de la tecnología. Miren cómo es Dios de bueno, que nos permite podernos reunir y hoy vamos a tener un estudio bíblico. Pues hemos tenido estudios bíblicos, al principio les conté, este era un grupo presencial, hermanos, hasta antes de la pandemia. Ya cuando nos encerraron como al mes, pues aprendimos a usar esta cosa. No sé si la usamos bien del todo, pero ahí hemos salido poco a poco. Y desde la pandemia hemos tenido estudios los días martes y pues cada cierto tiempo vamos cambiando de tema. La noche de hoy tenemos un tema muy precioso, hermanos. Está basado en uno de los libros de nuestra amada doctora Hicks. Por si ustedes no saben, ella escribió más de 100 libros de Apocalipsis. Si no estoy mal, son 4 tomos. Y hermanos, cada tomo es como así como así de gordito. Así es que yo los exhorto si pueden conseguir los materiales y si no, pues yo se los voy a compartir. Los invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos ante tu presencia, agradecidos por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, lo que estás haciendo el día de hoy y lo que harás por siempre. Señor, gracias porque nos salvaste con tu preciosa sangre, nos compraste, Señor, y hoy nos tienes en este camino, Señor Jesús, que muchas veces han sido montes, pero algunas otras veces han sido valles, Señor, pero tú siempre estás con nosotros. Y Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da de conocerte en esta vida, Señor. Gracias, Jesús, porque enviaste, Señor Padre, enviaste a tu Hijo Jesucristo a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, a salvarnos. Y gracias porque nos estás invitando a crecer espiritualmente, a llegar a ser como tú, Señor, para que estemos listos en el día en el que tú vengas por nosotros. Señor, gracias porque hay una invitación para ser tu esposa y la mesa está servida, Señor, para nosotros. Gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, todo fue creado por tu palabra. Tu palabra tiene el poder para sostenernos, Señor. Y Señor, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón, hemos dispuesto este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, el tema de hoy es un tema muy lindo, el ministerio de las aflicciones. Ayúdanos a entender, Señor, que todo viene de tu mano, Señor, aún las cosas que a nosotros no nos agradan, aún las cosas que para nosotros son desagradables, Señor, todo viene de tu mano. Tú eres el supremo decididor, el supremo controlador de todas las cosas, Señor. No hay nada que se escape de tus manos. Así es que, Señor, nosotros te damos gracias porque hoy tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, que tu palabra nos instruya y nos fortalezca, Señor, para poder seguir caminando. Hoy oramos, Señor, que en esta noche tu palabra venga como un pan que nos fortalezca, Señor. Así como en el Antiguo Testamento descendía el maná en el desierto, Señor, así te pedimos en esta noche que descienda tu palabra sobre nosotros, que podamos alimentarnos, que tu palabra nos fortalezca para continuar caminando. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos y te damos gracias, Señor, reconociendo que tú eres bueno en gran manera y que tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Tu palabra que dice, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra que dice, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias porque tú no haces nada con despropósito. Todo lo que haces en nuestra vida tiene un buen propósito y el propósito es conocerte, Señor. Conocerte, amarte y servirte. Así es que, Señor, hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar este tema. Abre nuestra mente, Señor, que podamos comprender las maravillas que hay en tu ley. Señor, quítanos el velo de los ojos, que podamos verte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Una cosita más, queridos hermanos, y aquí les comparto la presentación. Si alguien no la recibió porque se añadió después, no tengan pena, con mucho gusto me pueden escribir y yo se los voy a enviar. Ah, hay algo que no he hecho, hermanos, perdonen. Aquí tengo que hacer algo. Miren, ya se me había olvidado. Es esto. Y listísimo. Pues, hermanos amados, hace 15 días terminamos el tema que era encontrando el bien de Dios detrás de todas las cosas. Y yo les había ofrecido, porque vamos a estudiar, lo tengo ya preparado el material, hermanos, vamos a estudiar todas las naciones contra las que Israel tuvo que pelear. Hermanos, esos no son datos históricos. Cuando lleguemos a eso vamos a ver enseñanzas preciosísimas. Esos no son datos históricos que Israel tuvo que pelear. Hermanos, cada tribu o cada pueblo
con la que Israel tuvo que pelear representan una actitud en nuestro corazón. Por ejemplo, se los adelanto, en el libro de los jueces, el Señor levantó a Gedeón como un juez que tenía que pelear contra los madianitas. Y hermano, la palabra Madián significa discordia, la palabra Madián significa pleito. Y hermanos, todos tenemos la discordia en el corazón, todos tenemos el pleito. Son cosas desagradables, hermanos, que nos obstaculizan la relación que podemos tener en la iglesia, en el trabajo, pero sobre todo en casa. En casa muchas veces tenemos demasiada discordia. Eso es porque Madián nos está conquistando y nosotros tenemos que aprender todo lo que el pueblo israelí hizo para vencer a estas tribus. Vamos a estudiar a las 10 naciones cananeas y también vamos a estudiar a los 13 gigantes, gigante por gigante, su significado y cómo nosotros podemos vencerlo. Vamos a estudiar qué es lo que significa cada una de esas tribus, como les dije, y cada gigante también. Pero en lo que llegamos a eso, orando, sentí del Señor que ya que habíamos estudiado el tema de descubriendo el bien de Dios en todas las cosas, era apropiado, hermanos, que estudiáramos el tema de el ministerio de las aflicciones. Este también, hermanos, es un libro preciosísimo. Yo se los presento por aquí, ahí lo van a ver. Libro no es muy gordito, por si lo pueden conseguir. Es un libro lindo, hermanos. La doctora lo escribí hace mucho tiempo. Yo recién vine a esta iglesia y lo leí y me ha servido hasta el día de hoy. Hermanos, cuando uno tiene un problema, como una aflicción, está en medio de una prueba, un dolor, una tribulación, si no tenemos el conocimiento, tenemos dos problemas. El problema externo y la batalla mental de que por qué me está pasando esto a mí. Dios no me ama o yo me estoy portando mal. Y hermanos, por eso la noche de hoy, Dios mediante, vamos a recibir conocimiento para que cuando estemos en esas situaciones podamos vencer. Porque ya les digo, si uno no tiene el conocimiento, uno tiene dos problemas. El problema real, el problema externo, pero también tenemos un problema interno por falta de conocimiento. En Oseas claramente dice, por falta de conocimiento el pueblo perece. Y hermanos, no piensen, por favor, présteme atención. No piensen que al hablar de las aflicciones las estamos llamando, o no piensen que si hablamos de aflicciones nos van a venir más. Yo en alguna época pensé, mejor ni me entero de esas cosas de aflicciones, porque si me entero me van a venir. ¿Y saben qué es el problema? Que de todos modos vienen, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no lo sepamos, las aflicciones vienen a nuestra vida. El problema es cuando nos sorprenden y estamos en la ignorancia y no sabemos que todo viene de la mano de Dios. Entonces, hermano, mucha gente no haya ni qué hacer, no haya para dónde agarrar, porque no está entendiendo que todo viene de la mano del Señor. Así es que no piensen, por favor, que al estudiar este tema están llamando las aflicciones. No, al contrario, se están preparando, porque de que van a venir las aflicciones, vienen. Amados hermanos, desde que nacemos, entramos a las aflicciones, nótenlo. Estábamos en el vientre de nuestra madre, bien alimentados, bien calientitos, bien sustentados, no había ningún problema. Nomás venimos a este mundo y empezamos a sufrir. Pero Dios es balanceado, porque tampoco les voy a decir que nuestra vida siempre es sufrir y sufrir. No, hemos aprendido que hay montes de exaltación, experiencias de placer, y hay valles de humillación, experiencias de dolor. El Señor es balanceado, hermanos. Ya eso lo hemos estudiado por bastante tiempo en el tema anterior, y hoy pues esto creo que nos va a terminar de complementar lo que ya habíamos estudiado. La noche de hoy, hermanos, yo les hice una introducción, no es parte del libro, generalmente los libros de la doctora no tienen una introducción, pero yo de hace algún tiempo sentí el deseo de hacerles una introducción antes de empezar con el tema y creo que eso nos puede abrir un poquito el panorama. Siempre anoto de dónde tomo el material y queridos hermanos, si han estado en los estudios bíblicos con su servidor y han tenido el privilegio de leer los libros, van a saber que no se los copio textual ni se los vengo a leer, porque si no les mandaría el libro, se los consigo y le digo, hermano, léalo. Mi intención con esto es orarlo, digerirlo, pedirle al Señor que a mí me dé el entendimiento, no de ahorita, porque son materiales que conozco de tiempo y además de la experiencia, de la vida que uno puede haber tenido. Y le pido al Señor que me dé la gracia de compartirlo de una manera que sea fácil de entender, de una manera que no sea tan difícil. Así es que eso es yo lo que le pido al Señor. Habiendo dicho eso, les presento el libro. Ven que está arrugadito, es el mismo que les presenté. Pues sí, algunas veces lo presté y gracias a Dios el libro volvió, hermanos. Arrugadito, pero volvió. Así es que gracias a Dios. El tema es el ministerio de las aflicciones. Esto que está aquí, hermanos, es la portada y aquí pueden ver ustedes el contenido del libro. Esto lo vamos a estudiar, Dios mediante, creo yo, si Dios no dispone otra cosa, lo vamos a estudiar en 4 semanas. La
próxima semana vamos a estudiar la primera parte, que sería la naturaleza de las aflicciones. La semana siguiente, el propósito de las aflicciones, y este es el contenido. La número 3 es nuestra actitud. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en las aflicciones? Este es el contenido. Y la última semana será la consolación en las aflicciones. Vamos a ver cuál es la consolación que viene de parte del Señor. Así es que este es el libro, pero hoy no vamos a tratar nada del libro, hermanos. Este es el contenido de la introducción que les he preparado. Para entrar al libro, lo primero que quiero explicarles con la Biblia, hermanos, porque ustedes ven, en los estudios abundamos en citas bíblicas. Esto no es una prédica. En una prédica, tal vez, ya se los dije otra vez, en una prédica de un versículo podemos hablar una hora, hora y media, 2 horas. No, necesito que nos llevemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que las enseñanzas abundan en versículos bíblicos y yo les mando el material y ustedes compartan, hermanos. Esto no tiene derecho de autor. Lo que necesito es que lo puedan ver en la Biblia también. Yo generalmente, hermanos, uso Reina Valera 60. Así es que una de las primeras cosas que vamos a estudiar hoy, hermanos, es que toda persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Cristiano o no cristiano, tiene cuerpo, alma y espíritu de acuerdo a la Biblia. Vamos a estudiar el destino eterno de nuestro ser triuno o trino. Hermanos, así como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Hoy no les voy a explicar cuál es la relación que hay entre la Trinidad y nosotros, pero hay una relación. De la Trinidad hay alguien que se relaciona con el cuerpo, alguien que se relaciona con el alma y alguien que se relaciona con el espíritu, pero hoy no lo vamos a ver. Como estamos hablando de las aflicciones, vamos a estudiar en la introducción a Lázaro y el hombre rico. Vamos a ver este pasaje preciosísimo, hermano. Aprovecho para decirles, la mayoría de los teólogos dicen que es una parábola, pero no es una parábola. No es una parábola porque en este pasaje el Señor Jesús menciona nombre y en las parábolas no mencionaba nombre. Pero por si usted no lo sabe, hay un material preciosísimo del doctor Brian Bailey. Si alguien me lo recuerda, se los puedo mandar de nuevo. Ya se los he mandado creo que en la vida 2 veces. Alguien nos hizo el favor, el pastor del Salvador nos hizo el favor de subirlo a su página de YouTube. Y yo les voy a mandar los links. Son audios, duran como 8 horas las prédicas. El doctor Brian Bailey es una persona preciosísima. Fue una persona porque ya murió, que el Señor se lo llevó al cielo muchas veces y se lo llevó al infierno. Y de las veces que se lo llevó al infierno, el hermano Brian Bailey contaba que él había visto al hombre rico. Y él mismo decía, eso no es una parábola. Fue algo que sucedió y lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar, hermanos, qué es el seno de Abraham, porque se menciona el seno de Abraham. Vamos a estudiar si la salvación se pierde, porque la gente dice, mire, no se pierde porque los dones de Dios son irrevocables, pero todo lo vamos a ver con la Biblia. Vamos a ver, hermanos, que la Biblia dice es mejor estar en la casa de luto. Ese es un pasaje que se utiliza para los funerales, pero hoy lo vamos a aplicar en este estudio bíblico y nadie se está muriendo, Dios mediante. 7, dice, solo la experiencia nos transforma. Hermanos, la palabra es necesaria que llegue a nuestra mente y que baje a nuestro corazón, pero la palabra del Señor debemos experimentarla. Si nosotros no la ponemos por obra, hermanos, no está siendo de mucho provecho, porque tenemos que dar fruto y el fruto es cuando ponemos por obra la palabra. ¿Qué es poner por obra la palabra? Leer la Biblia y cumplir con lo que estamos leyendo. Eso es vivirla. Y hermanos, solo la experiencia nos transforma a nosotros. Al cielo no nos vamos a llevar la palabra leída o la palabra escuchada. Nos vamos a llevar solo la palabra puesta por obra. La Biblia claramente dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra, hermanos, tenemos que experimentarla. Número 8, vamos a ver, hermanos, cuál es la verdadera felicidad. Yo sé que todos estamos buscando la felicidad. En el mundo la gente busca la felicidad. Y vamos a ver, de acuerdo a los pasajes bíblicos, hermanos, qué es la verdadera felicidad. Y por último, hermanos, esta es una promesa preciosa. El Señor Jesús siempre está con nosotros. El Señor dijo, yo no te dejaré y no te desampararé. Siempre estaré con vosotros, dijo el Señor. Y lo prometió, y hermanos, el Señor promete y lo cumple. Así es que, habiéndole dicho el contenido, aquí nos vamos a la primera parte. Cuerpo, alma y espíritu. Por favor, lean conmigo lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está diciendo que nos tiene que santificar y dice por completo. Yo le subrayé ya con la computadora
Y dice, y todo vuestro ser, mire cuál es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridísimos hermanos, todos los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues eso es lo que ustedes pueden ver, lo que yo puedo ver de ustedes también. Hermanos, el cuerpo es la parte externa. El cuerpo es lo que estudiamos en ciencias naturales en la escuela, en el colegio. Adentro del cuerpo, hermanos, hay algo que se llama el alma. El alma es donde radican las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Ahí todo eso radica en el alma. Y el espíritu es algo que está más adentro todavía, hermanos. Y el espíritu es eso que Dios sopló en nosotros, que no solo nos dio vida, sino es eso que nos permite comunicarnos con Él. El espíritu, hermanos, es eso que nos hace a nosotros anhelar las cosas celestiales. Si usted no era cristiano y en algún momento dijo, yo no debería estar en este lugar, yo debería estar en una iglesia o yo debería estar leyendo la Biblia, sepa que era su espíritu anhelando las cosas celestiales. Yo acepté al Señor en el año 85, hermanos, cuando tenía 19 años. Casi no participé de las actividades del mundo, gracias a Dios, pero si alguna vez fui a alguna fiesta, quiero decirles que yo era de esas personas, estaba en una fiesta, yo decía, yo no debería estar aquí, yo debería estar en una iglesia evangélica, y les prometo que en mi familia nadie era evangélico, nadie era cristiano, nadie, o sea, ni siquiera practicaron el catolicismo. Dios por alguna razón había puesto, como en todos, puso su espíritu, y mi espíritu estaba anhelando. Pero así es, hermanos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Les decía, el pero es porque les iba a decir, pero hay algo muy importante, hermanos. Así como en el cuerpo tenemos 5 sentidos, por si ustedes no lo sabían, en el alma tenemos 5 sentidos y en el espíritu tenemos 5 sentidos. Y eso, hermanos, se lo debemos gracias a nuestra amada doctora Hicks. El Señor le reveló a ella eso. Y esa enseñanza, hermanos, está en un libro que se llama La triple naturaleza del hombre. Por cierto, es un libro como de este tamaño de gordito. Y luego la doctora, el Señor le inspiró otros 2 libros para ampliar este tema, hermanos. Pero les voy a dar un resumen de un resumen de un resumen de un resumen. La triple naturaleza del hombre, y luego se los voy a comprobar con un pasaje bíblico, dice que en el cuerpo tenemos 5 sentidos. Entonces, aquí está el cuerpo, hermanos. Aquí se los estoy marcando yo. Aquí está el cuerpo. Entonces tenemos el sentido de la vista, es el ojo. El sentido del gusto es la boca. El sentido del olfato es en la nariz. El sentido de la audición es el oído. Y el sentido del tacto es la mano. Eso es en el cuerpo. Ahora nos vamos al alma. Aquí se las estoy marcando. En el alma, hermanos, el sentido de la vista es la imaginación. Quiero que noten, en el cuerpo es alma, en el cuerpo, perdón, estoy hablando mal, en el cuerpo es ojo y en el alma es imaginación. El sentido del gusto en el alma es la razón, el razonamiento, la manera de razonar. Porque, hermanos, el sentido del gusto lo que hace nuestra lengüita es que separa los sabores, amargo, dulce, ácido, salado. Y el razonamiento es como el sentido del gusto, que empieza a separar imágenes, empieza a separar objetos, empieza a separar conceptos para analizar. Así es que el sentido del gusto es la razón. En el sentido del olfato, en el cuerpo es la nariz, pero en el alma es la conciencia. Por eso es que, hermanos, uno a veces dice, me huele que algo no está bien. No, no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de las cosas emocionales a nivel del alma. El sentido del oído, hermanos, en el alma es la memoria. Por eso, un ejemplo, espero que ninguno de ustedes esté escuchando música del mundo a estas alturas. Pero si alguna vez, cuando no era cristiano, escuchó música del mundo y lo conectó con alguna experiencia, y hoy casualmente en un mall, en la casa de algún vecino, escucha esa canción le trae recuerdos, porque el sentido del oído en el alma es la memoria, y ahí es donde está conectada. En el tacto, hermanos, el sentido en el alma, el sentido es el afecto, el cariño, los afectos. Por eso ustedes ven que los latinos somos como más afectuosos. Precisamente cuando saludamos, nos abrazamos, nos damos un beso y etcétera, etcétera. Ese es el sentido del tacto en el alma, es el afecto. Y nos queda ya por último el espíritu, hermanos. El espíritu, el sentido de la vista en el espíritu es la fe. Hermano, la Biblia claramente dice, no caminamos por vista, sino caminamos por fe.
Hermanos, la fe es el sentido de la vista del espíritu. Necesitamos la fe para estudiar la Biblia, y cuando estudiamos la Biblia tenemos fe, estamos viendo. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Oiga bien, gustad y ved. Gustar tiene que ver con la boca y ved con los ojos. Eso es en el espíritu. Entonces les dije, el sentido de la vista en el espíritu es la fe. El sentido del gusto en el espíritu es la oración. ¿Cómo gustamos a Dios? Orando. Cuando oramos es que lo estamos gustando. Alguien dice, pero yo nunca lo he gustado. Bueno, tiene que ser porque no está orando, porque cuando uno está orando, uno está gustando al Señor. El sentido del olfato en el espíritu, hermanos, es la esperanza. La Biblia dice que la esperanza es como un ancla y nos mantiene firmes. Entonces, ese es el sentido del olfato en el espíritu, la esperanza. En el sentido del oído en el espíritu, hermanos, es la reverencia. Hermano, reverencia, respeto. Les voy a dar un ejemplo. Hay personas que llegan a la iglesia y entran al templo tomando agua, comiendo chicle, comiéndose un su dulce, su Tortrix. Hermanos, eso no, ahí no hay reverencia. Porque, perdón, o usted está comiendo o está escuchando la palabra del Señor. Yo por eso le digo, aprendí, aún en los desayunos, a uno a veces lo invitan a predicar en los desayunos. Y qué pena, la gente no está poniendo atención, la gente solo está disfrutándose el desayuno. Yo digo, deberíamos de predicar después del desayuno o antes del desayuno, pero no en el desayuno, porque o estamos comiendo o le estamos poniendo atención. Eso es reverencia, es respeto. Hay gente que dice, mire, yo entré a la iglesia y no oí nada. Pues sí, si no tenía respeto, ¿verdad, hermanos? ¿Saben qué nos quita la reverencia en las iglesias? Con todo cariño se los digo, es el celular. Y mucha gente no lleva Biblia de papel. No estoy en contra de eso. Pero, hermanos, cuando abre su Biblia en el celular, les entra un WhatsApp. Perdón, ¿qué es más importante? ¿El mensaje que le está entrando por WhatsApp o el mensaje que Dios le está hablando a su corazón, a su alma, a su espíritu? Por supuesto que el mensaje que Dios está hablando. Pero la gente cuando abre su Biblia en el dispositivo se distrae. Perdió la reverencia. Por eso es que no va a oír la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios necesitamos reverencia. Reverencia es el respeto por la presencia del Señor. Y el último, y espero que no suene a regaño, hermanos, no los estoy viendo y no los conozco a todos en general, así es que es para su edificación. El sentido del tacto en el espíritu, hermanos, es la adoración. Hermanos, cuando uno adora, uno siente que le está tocando los pies al Señor. Cuando uno adora, uno siente que le está besando los pies al Señor. Así es que, hermanos, en el cuerpo tenemos 5 sentidos, en el alma tenemos 5 sentidos y en el espíritu tenemos 5 sentidos. Si alguien me recuerda, les puedo mandar el link donde pueden comprar el libro en Kindle. Ahí lo pueden comprar, creo que no pasa de $10, hermanos. Es un libro preciosísimo que necesitamos leer. Pues, hermanos, como les dije, ese es un resumen de un resumen de un resumen. Eso es cuerpo, alma y espíritu. Recuérdense de los sentidos del espíritu y recuérdense los sentidos del alma, porque cuando estudiemos el pasaje de Lázaro y el hombre rico, vamos a ver cómo funcionan esos sentidos. Porque alguien me preguntó una vez, mire, ¿y si la gente se va al infierno? Y cuando abre sus ojos en el infierno, no sabe quién es, empieza todo de nuevo. No, no empieza todo de nuevo. Y la gente sí va a recordar lo que vivió en esta vida. Lo mismo, cuando vayan al cielo, van a recordar lo que vivieron en esta vida. Así es que, hermanos, esto es para hablarles del cuerpo, el alma y el espíritu. Es solamente un resumen de un resumen. Hay algo aquí que les hice yo para que lo pudiéramos ver, hermanos. Este es el destino eterno. Hermanos, cuando una persona muere, ya que vimos que somos cuerpo, alma y espíritu, ahora la pregunta es, hermanos, ¿y cuando una persona muere, a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué le digo yo? ¿Su cuerpo, su alma o su espíritu? Y entonces ahí yo digo, mire, yo ahí digo, todo depende. Todo depende, hermanos. Quiero que por favor lean conmigo 2 pasajes. Vamos a leer Eclesiastés 12:7. Preste atención lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo, está hablando del cuerpo, porque nuestro cuerpo fue hecho del polvo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hermanos, aquí hay 2 elementos del ser humano. Dice el polvo y perdón. Sí, el polvo, que es el cuerpo, lo estoy diciendo bien, perdón. El polvo y el espíritu. El polvo, dice, siempre vuelve a la tierra como era, y el espíritu siempre vuelve a Dios que lo dio. Siempre, 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 siempre. Ahí falta, de los 3 ingredientes, falta uno. ¿Cuál es? El alma. El alma depende. Entonces quiero que lea conmigo, por favor, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, lo que se pierde o se salva es el alma. El cuerpo no, el espíritu no. Lo que se salva o se pierde es el alma. Y lo vamos a ver en el pasaje de Lázaro y el hombre rico. Leamos por completo Ezequiel 18:20.
el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero hermanos, el pasaje que importa es el alma que pecare, esa morirá. En Eclesiastés 12:7 vimos el polvo, el cuerpo, y vimos el espíritu. Y aquí nos corresponde el alma. Les hice un pequeño diagrama para que podamos verlo de una mejor manera, o yo me pueda explicar mejor. Vamos a estudiar primero, hermanos, a la persona no salva. La persona no salva tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Hermanos, de acuerdo a Eclesiastés, no importa si la persona es creyente o no creyente, no importa si la persona es salva o no salva, su espíritu, hermanos, dice, siempre se va al cielo. Claramente dice aquí, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hermanos, a todos los seres humanos Dios nos dio ese aliento, ese espíritu. Cuando Él sopló, ahí nos dio de su espíritu. Y a todos nos lo dio para que el espíritu nos ayude a clamar por las cosas de arriba. Para eso nos dio su espíritu. Así es que una persona no creyente, cuando muere, su espíritu siempre va al cielo, siempre va a Dios que lo dio. Y el cuerpo, hermanos, el cuerpo siempre vuelve al polvo. Eso no importa si es creyente o no creyente. Un cristiano muere y lo tienen que enterrar. Una persona inconversa o impía muere y la tienen que enterrar. Siempre vuelve. Ahora, estamos estudiando a la persona no salva, hermano. No salva por el Señor Jesucristo. Noten bien, no dije evangélica. No, dije no salva. Porque, hermanos, no es la religión la que salva. Es Jesucristo el que salva. Si una religión salvara, hermanos, por gusto vino Jesús a la cruz del Calvario. Es el Señor Jesús quien nos salva. Así es que dije una persona no salva, una persona que no creyó, una persona que no aceptó al Señor Jesucristo, desafortunadamente su alma se va para el infierno. Hermanos, el infierno no fue creado para las almas humanas. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Desafortunadamente, el diablo ha corrompido el alma de los seres humanos, que las almas que no creyeron en el Señor Jesucristo tienen que terminar en ese lugar de tormento. Así es que ven, hermanos, una persona no salva, su espíritu siempre se va para el cielo, el cuerpo siempre se va para el polvo y el alma siempre se va para el infierno. Se los voy a borrar aquí un poquito para que no confundirlos. Se los puse así porque dije, nosotros estamos en la tierra y el espíritu siempre va para arriba. El cuerpo siempre se va a quedar en el polvo y el alma dependiendo de la elección que haya hecho. Y estamos hablando del ejemplo de la persona no salva, no creyente, no cristiana. Esa persona, su alma se va para el infierno. Pero ahora veamos al segundo tipo de persona, la persona salva por Jesucristo. La persona salva por Jesucristo, su espíritu, hermanos, igual que el de la persona inconversa, se va para el cielo. Su cuerpo se queda en el polvo, pero la diferencia es que el alma de la persona pecadora que no se arrepintió, que no aceptó a Jesús, se fue para el infierno. Pero en el caso del creyente, no, hermanos. En el caso del creyente, tanto el alma como el espíritu se van para el cielo, y se lo voy a comprobar en breve. Hermanos, esto necesito que lo podamos comprender. Creo que tal vez algunos ya lo manejaban, pero era necesario que lo pudiéramos ver así como un diagrama. Es mucho más fácil. Hermanos, el alma es lo que se pierde o se salva. Por eso cuando vamos a evangelizar decimos vamos a ganar almas, no decimos vamos a ganar cuerpos o vamos a ganar espíritus, no, vamos a ganar almas, porque es el alma. Y recuerden entonces, hermanos, ¿qué hay en el alma? ¿Se recuerdan? Lo voy a borrar aquí un poquito para que lo puedan ver. Estos son los sentidos que están en el alma, hermano. Espero que lo recordemos y si no yo se los voy a recordar. Es la imaginación, la razón, la conciencia, la memoria y el afecto. Esos son los 5 sentidos del alma y los vamos a ver en breve. Estos se los puse, hermanos, porque quería aprovechar. Si hay alguien presente o que lo va a ver por internet, este estudio bíblico, hay personas que han titubeado y no será que los ateos tienen razón y si no tienen razón. Entonces les puse este dibujo, este diagrama. Es probable que alguien lo haya visto, pero analicemos primero. Si el ateo dice que Dios no existe. Eso es lo que dice el ateo. Y si Dios no existe, no existe el cielo y no existe el infierno. Eso es lo que dicen los ateos. Entonces, hermanos, si el ateo, número uno, si el ateo tenía razón
y Dios no existe. Cuando un cristiano muere, no pasa nada. Y cuando un ateo muere, no pasa nada. Eso es si el ateo tuviera la razón. La segunda parte, hermanos, y si el cristiano tenía razón y Dios sí existe, el cristiano recibirá sus recompensas cuando llegue al cielo. Tendremos un encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, pero el ateo es el que va a sufrir en el infierno. Así es que creo yo que sería insensato, hermanos, que nosotros en algún momento estuviéramos dudando o titubeando. ¿Será que existe Dios? ¿Será que el cielo es real? ¿Será que el infierno? Hermanos, tenemos mucho que perder y la Escritura lo dice. Si usted ha leído la Biblia habla más veces, habla del infierno que del cielo. Habla del cielo, pero habla más veces del infierno. El infierno es real. El diablo quiere que la gente piense que el infierno no existe, porque si no existe, ¿para qué prepararse si no existe? Pero hermanos, sí existe, el infierno sí existe y el infierno es real. Sí existe y el infierno sí es real. Así es que, hermanos, si el ateo pensaba que no, el que va a perder es el ateo. Y miren, les digo una cosa, el ateo ha llegado a niveles altísimos, hermanos, de incredulidad. El ateo ha llegado a una situación que ni los demonios han llegado a ese nivel de los ateos. Porque la Biblia, si usted la ha leído, dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Y los ateos no quieren creer. Entonces digo yo, los ateos todavía son más incrédulos que los demonios, porque los demonios todavía creen en Jesús y tiemblan, dice. Hermanos, una cosa que estoy segurito, segurito es que el ateo se convierte cuando llega al infierno. O sea, y no lo digo contento, hermanos, debería darnos pesar cuando una persona muere sin Cristo. Pero el ateo se convierte el día que muere. Ese día se convierte porque al abrir sus ojos se da cuenta que el infierno es real. Si tenemos familiares que todavía no conocen al Señor, estemos orando y clamando por la salvación de ellos. Si tenemos amigos, compañeros que todavía no conocen al Señor, estemos intercediendo a favor de ellos, hermanos, pidiéndole al Señor que desate sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, porque Dios es bueno y el Señor dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que, hermanos, gracias al Señor que nos rescató, que nos salvó. Hoy estamos aquí, hermanos, porque la salvación es gratuita. Dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, hermanos, que la salvación sea gratuita para nosotros no significa que no tenga precio, no significa que nadie pagó por ella, no, es gratuita para nosotros, pero Cristo pagó con su sangre, Cristo pagó con su vida y por eso debemos estar agradecidos. La siguiente diapositiva, que es mi tema principal, porque estamos hablando de las aflicciones y cómo las aflicciones sí nos ayudan en la eternidad. Quiero que por favor leamos este pasaje de Lázaro y el hombre rico. Les dije al principio, hermanos, que muchos teólogos dicen que este pasaje es una parábola, pero en las parábolas del Señor Jesús nunca dio nombres, solo daba alegorías. Pero en este caso se menciona el nombre del rico, no, tampoco el Señor hace esas cosas. Miren cómo es el Señor de caballeroso y de amable, que no dejó el nombre del hombre rico, solo el de Lázaro. Quiero que por favor lea conmigo Lucas 16, 19 al 21. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, había una persona súper, hiper, mega rica en este tiempo que el Señor Jesús lo está contando. Dice que era un hombre rico. Número uno, hermanos, se vestía de púrpura. Púrpura es el color morado. Y por si usted no sabe, en la época del Señor Jesús y en la época del Antiguo Testamento, los que se vestían de púrpura eran los reyes. Ellos se vestían de púrpura. ¿Y saben por qué? No es porque el color denote riqueza directamente, pero sí indirectamente. Hermanos, esos colores los sacaban de los moluscos para teñir. Ahora es diferente, hermanos, cómo se trabajan las telas, los tejidos, pero en esa época no. Hermanos, no existían los tintes como ahora. Entonces, los tintes los extraían de los moluscos. Eso había que descender en el mar y había que traer muchos moluscos porque lo que pueden manchar, entintar era bien poquito. Y eso era caro, hermanos, o sea, tener que bucear, encontrar los moluscos, llevarlos y extraerles el tinte para teñir las telas, eso era un gran trabajo, por eso era carísimo. Solo los reyes se podían dar el gusto y el privilegio de tener ropa de color morado. Así es que el morado representa la realeza porque era caro. Pero por el otro lado dice también, se vestía de lino fino. Mire qué cosa más interesante. Si usted ha leído o ha estudiado las vestiduras del sumo sacerdote, eran de lino fino.
Este, por cierto, hermanos, era un judío. Así es que podemos decir, entre comillas, hermanos, era un cristiano. Este hombre rico era un judío. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, no dice una vez al mes, no dice una vez al año para Navidad, no dice una vez al mes, una vez a la semana. No, hermanos, cada día, hermanos, al año él hacía 365 banquetes. ¿Se imaginan cuánto dinero podía tener para hacer banquetes todos los días? Todos los días. Estaban acostumbrados al banquete, hermanos, todos los días. En verdad era una persona muy rica. Para hacer fiesta todos los días, tenía que ser una persona muy adinerada. Miren la contraparte, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, dice que estaba echado a la puerta del hombre rico. Este era un mendigo, hermanos, y estaba tirado, dice, a la puerta. O sea, la casa del hombre rico tenía que ser un palacio, hermanos, podía ser un castillo. Y Lázaro estaba a la puerta, hermanos, echado, esperando algo especial. Pero note que dice en el 20 que estaba echado a la puerta de aquel, pero dice que estaba lleno de llagas. Mire lo que dice en el 21 con relación a Lázaro. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hermanos, si Lázaro estaba en la puerta, a la puerta de la casa, y el hombre rico no estaba en la puerta, no estaba en el jardín, el hombre rico estaba en su comedor, ¿cómo podía Lázaro comer las migajas si él está en la puerta? Solo hay una forma, a través de la basura. Hermano, Lázaro se alimentaba de la basura del hombre rico. Me imagino que sí había desperdicio en esa casa, porque cuando hay abundancia, generalmente hay desperdicio. Estados Unidos es un país que ha tenido mucha abundancia, no sé ahora, pero por naturaleza había sido muy rico y desperdician comida en grandes cantidades. Y hay otras latitudes donde están esperando comerse algo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay abundancia, generalmente hay desperdicio. Bueno, en este caso, Lázaro estaba esperando, hermanos, que ese desperdicio le llegara. Y como le digo, la manera como podía llegar era a través de la basura, pues nadie le estaba dando un platito ni tendiéndole. Quiero que noten en el versículo 21, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Como le digo, él no estaba al pie de la mesa, él estaba hasta afuera en la casa. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí les puse una figura, una descripción más o menos de Lázaro, hermanos. Él tenía llagas y los perritos venían a lamérsela. Quiero que sepan que en el tiempo del Señor Jesús, y en el tiempo del Antiguo Testamento, los perritos, hermanos, no eran el mejor amigo del hombre, como ahora. No, ahora tenemos los perritos y hasta se suben a los sillones y a la cama. No, hermanos. En esa época, estos eran animalitos salvajes, no eran animalitos domésticos. Pero quiero que vean algo, miren qué cosa más preciosa. Lázaro tenía tantas llagas, hermanos, que los perritos venían y le lamían. ¿Por qué le lamían los perritos? Porque los perritos siguen siendo los perritos como en nuestra época, hermanos. Aunque en la época del Señor Jesús no los tenían como mascotas, como animales domésticos. Pero ustedes han visto cómo los perritos se alivian el dolor cuando tienen ellos alguna herida, algún dolor en su piel. Ellos se alivian lamiéndose. Y de la misma manera estaban haciendo con Lázaro. No es porque estuvieran lamiéndole la sangre, porque ellos querían la sangre, no. Ellos le estaban trayendo un poquito de alivio a la piel de Lázaro. ¿Se imaginan? Lázaro sentir la lengüita de los perritos que venían a lamerle las llagas. Ahí podía sentir un poquito de alivio. Miren, hermanos, los perritos tuvieron más compasión. Los perritos tuvieron más compasión que el hombre rico y la gente que estaban con él. Porque no leemos en nada que alguien salió a vendarle, que le trajeron aceite o que le pusieron vino para desinfectarle. No, hermanos, para nada leemos eso. Solo vemos que los perritos tuvieron más misericordia. Hermanos, miren el estado, la calamidad en la que estaba Lázaro. Por un lado tenemos a un hombre rico y por el otro lado tenemos a un hombre demasiado pobre, tan pobre que no tenía ni siquiera para comprar los medicamentos necesarios para curarse sus llagas. Ese es el cuadro que nos está presentando el Señor Jesús. Entendámoslo, por favor, que esto nos va a ayudar a nosotros a comprender por qué muchas veces vamos a vivir en situaciones semejantes a las de Lázaro, pero Dios tiene un buen propósito para todos nosotros. Continuemos leyendo la historia. Aquí les puse que al final Lázaro termina en algo que se llama el seno de Abraham y el rico termina en algo que se llama el Hades. Leamos, por favor, en Lucas 16 del 22 al 26. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Eso yo se lo voy a explicar en breve, qué es el seno de Abraham. Pero hermanos, el seno de Abraham también tenía otro nombre, es el paraíso. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús murió en la cruz, habían dos ladrones, uno de ellos al que le llaman el buen ladrón y al otro el mal ladrón. Bueno, resulta que el buen ladrón creyó en Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Note que no le dijo en el cielo, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno no ha estudiado a profundidad estos conceptos, uno piensa que le dijo hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Pero yo no sé si usted se recuerda, querido hermano, a dónde fue el Señor Jesús cuando murió. La Biblia claramente dice que el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, ocupando nuestro lugar. Así es que cuando el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sucedió algo importante. Yo en breve se lo voy a explicar. Pero quiero que sepa que seno de Abraham y paraíso son sinónimos, es exactamente lo mismo. De nuevo en el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Por cierto, hermanos, eso que está en corchetes en color amarillo es algo que yo le agregué a la Biblia. No se los había dicho, pero perdón, es eso. Eso no lo va a encontrar usted en la Reina Valera 60 ni en ninguna Biblia. Yo se lo anoté ahí para que lo pueda relacionar. Versículo 23. Dice, y murió también el rico. Mire, y dice, y fue sepultado. Todavía no leamos el 23. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire, la Biblia es para que la analicemos y pongámosle atención a los detalles. En ningún momento dice que Lázaro fue sepultado, no sé si se percató. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero no se fue llevado por sus hijos a la sepultura. Muy probablemente a él ni sus amigos lo enterraron, hermano. Porque si no lo diría la Biblia, porque ¿por qué con el rico sí dice, y murió también el rico y fue sepultado? Al rico sí le dieron sepultura, a Lázaro no. Pero miren qué cosa más importante, porque a Lázaro sus amigos no lo enterraron, pero los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Así es que miren qué cosa más linda. Ahora sí, en el 23. Y en el Hades, entre corchetes le puse, Hades es infierno, está en griego porque esto es Nuevo Testamento. Y en el Hades, en el infierno, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermanos, el seno de Abraham es el costado, o sea, como que vio a Lázaro que Abraham lo tenía abrazado, por eso dice el seno de Abraham estaba abrazado, lo tenía a su lado. Versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, el hombre rico está en un lugar que se llama el Hades, que es el infierno, y él dice, está atormentado en esta llama. Yo le subrayé lo que él está pidiendo. Su petición es, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vean lo que le contesta Abraham. Mire qué cosa más interesante, porque Abraham había muerto mucho tiempo atrás antes de que esto sucediera. Quiero que sepan que cuando la gente muere, hermanos, ahí lo sabemos todo. Eso lo he oído de gente que ha ido al cielo y ha venido y ha contado que cuando llegó al cielo lo entendió todo y al venir a esta tierra lo volvió a olvidar. Lo mismo pasa en el infierno, lo entendemos todo, porque este hombre rico reconoció a Abraham. Es más, le dijo, Padre Abraham, con esto les confirmo que él era un judío. Un judío, entre comillas, representa a un cristiano de nuestra época. Nosotros somos, digamos, espiritualmente el pueblo de Israel. Así es que un judío, hermanos, lo que representa es a los cristianos de nuestra época. Y hermanos, este hombre por eso le dijo Padre Abraham. No le dijo de otra manera, le dijo Padre Abraham, porque lo pudo reconocer que era su padre, espiritualmente hablando. Así es que dice en el versículo 25, una vez que el rico le hace un pedido, le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Hermanos, aquí les puse entre corchetes, ¿qué sentido del alma está funcionando cuando le dijo, acuérdate? Ahí se lo puse, la memoria. Hermanos, vean, en el infierno a nadie le borran la memoria y en el cielo a nadie le borran la memoria.
tanto al cielo como al infierno, las almas se llevan los recuerdos de lo que vivieron en esta tierra. Yo en algunas ocasiones visitábamos antes las cárceles los días sábados, por muchos años fuimos, y algo que más veía yo que le atormentaba a la gente era, si yo no hubiera cometido este delito, si yo no hubiera cometido este crimen, yo no estaría aquí hoy. El si yo, si yo, si yo. Muchas de las veces que iba a la cárcel y los veía llorar, apesadumbrados, si yo no lo hubiera hecho, yo solo pensaba, ¿cómo serán las almas del infierno? Las almas que están en el infierno van a recordar las veces que se les predicó a Jesucristo, las veces que estuvieron a punto de recibir a Jesús, pero dijeron, no, debe ser mentira, o no, los pastores son unos mentirosos, o no, alguien me falló, me dio mal testimonio, lo que quiera, y estuvo a punto de recibirlo, pero no lo recibió. En el infierno los va a atormentar el recuerdo de si hubiera aceptado a Cristo, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi tía, si le hubiera hecho caso, si hubiera aceptado a Cristo. Ahí la memoria no nos es borrada si se va la gente al infierno o nos vamos al cielo. En la eternidad no nos borran la memoria, si vamos a recordar, porque nuestra vida es una continuidad. No, cuando venimos del cielo a esta tierra, nuestra alma y nuestro espíritu es donde no recordamos nada, pero al volver lo recordamos todo, aún lo que hemos vivido en esta tierra. Versículo 25, de nuevo, quiero que noten, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. ¿Sabe qué significa la palabra males, hermanos? Aflicciones. Aflicciones significa la palabra males. Hermanos, Lázaro recibió sus aflicciones. Hermanos, esta enseñanza se las estoy dando como una introducción para decirle, las aflicciones que vienen a nuestra vida, el Señor nos las manda para que nos cambien, para que nos transformen, para que nos eviten ir al infierno. Queridos hermanos, seamos honestos. Si nosotros nunca hubiéramos sufrido o nunca hubiéramos padecido, nosotros seríamos las personas más orgullosas, las personas más engreídas, las personas más abusivas, las personas más prepotentes de este mundo. Pero es el sufrimiento el que nos transforma, es el sufrimiento el que nos humilla. Y el Señor lo sabe, que necesitamos una dosis de sufrimiento en esta vida. El Señor por amor es que nos manda las aflicciones. Dios no nos las está mandando porque esté peleando con nosotros. Hermanos, el Señor sufre cuando nosotros sufrimos también. Eso es como un padre. ¿Qué padre se deleita viendo a su hijo sufrir? Por supuesto que no. Yo he sido un padre que ha tenido pues tengo a mis hijos enfermos. Yo, hermanos, cuando fue el nacimiento de mi hijo en el altar, como 3 o 4 veces, no recuerdo la cantidad exacta, pero yo le dije al Señor, Señor, yo te cambio mi salvación, mándame al infierno, pero dale salud a mi hijo, por favor. Señor, no hice ese cambio. Al tiempo volví a decirle, Señor, Señor, dale mi salud a mi hijo y dame su salud a mí, Señor, por favor. Hermanos, para que vean la desesperación. Un padre sufre cuando ve sufrir a su hijo. Y eso no es un invento humano, eso es algo que el Señor puso en nuestro corazón. Y así es Dios, y así es el Señor Jesús también. Él sufre cuando nos ve sufrir, pero sabe que el sufrimiento es necesario en nuestra vida, porque el sufrimiento nos cambia, el sufrimiento nos transforma. Hermanos, Dios es bueno y es bueno en gran manera. Él no hace cosas malas. Él todo lo que hace lo hace bien. Así es que si hoy usted está viviendo alguna aflicción, dele gracias al Señor. Dios sabe de lo que lo está despojando. Mira, hermanos, es mejor que nos meta al horno de fuego aquí en la tierra y no que terminemos en el horno de fuego eterno para siempre. Mejor ahora que nos meta por un poco de tiempo, hermanos, y ahí en el horno de fuego nos purifique Dios mediante, y no que terminemos, hermanos, en el fuego eterno. Mejor ahora, porque el fuego de ahora es un fuego, no es un fuego consumidor, es un fuego purificador. Hermanos, las aflicciones sí son un fuego, pero un fuego que nos purifican. No nos destruyen, al contrario, nos purifican como al oro, como a la plata, las piedras preciosas. Hermanos, todo el fuego cuando viene a nuestra vida, el fuego de las aflicciones, vienen para purificarnos. El fuego del infierno ya no purifica, ese es el que está consumiendo y consumiendo, hermanos, es un fuego abrasador. Ahora le tengo que explicar algo. Dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hermanos, si nosotros recibiéramos solo bienes, nosotros seríamos como el hombre rico. Uno dice, no, yo sería diferente. No, hermano, seríamos como el hombre rico. El hombre rico nunca tuvo empatía por Lázaro. El hombre rico nunca abundó en buenas obras, porque tenía en abundancia, no tenía que estar pensando en esas cosas, no tenía el tiempo para estar perdiéndolo
en alguien como en Lázaro, alguien insignificante para él. Hermanos, así seríamos nosotros si el Señor solo nos diera bienes y bienes y bienes y bienes. Pero el Señor es equilibrado, hermanos, porque no solo nos da males tampoco, pero en el caso de Lázaro dice, y a Lázaro también males, aflicciones, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, miren cómo se cambiaron los papeles. En esta vida Lázaro era atormentado con sus enfermedades. Lázaro era atormentado con su escasez económica. Aquí fue atormentado y el hombre rico no. Pero en la eternidad los papeles cambiaron. Ahora, quiero decirles algo, hermanos, tengo que dejarlo claro. Lázaro no se fue al seno de Abraham por ser creyente o por ser, perdón, lo dije mal. Sí se fue por ser creyente, quería decir, no se fue por ser pobre. Hermanos, él no se fue al cielo, al seno de Abraham, por ser pobre. Y el rico no se fue al infierno por ser rico. Hermanos, ser rico no es pecado. La Biblia claramente dice que el pecado es el amor al dinero. Ese es el pecado, pero ser rico no es pecado. Hermanos, Abraham era súper rico. David era súper rico. Ser rico no es pecado. Tengo que decirlo, hermanos, porque no tenemos resentimiento social diciendo que los ricos se van al infierno. No, hermanos. Sí, el Señor Jesús dijo, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero ustedes saben que el reino de los cielos es la nueva Jerusalén, o sea, es la esposa del Cordero. El problema de un rico es que podría llegar a confiar en su dinero. Ese sí sería un problema, pero no está diciendo que los ricos se van al infierno por ser ricos y los pobres se van al cielo por ser pobres. Porque le voy a decir, el pecado es amar al dinero. Y tanto puede amar el dinero un rico que tanto puede amar el dinero un pobre. Ni lo tiene, pero lo ama. Y ese está en pecado, aunque no lo tenga. Así es que, hermanos, se lo aclaro. Lázaro no se fue al cielo por ser, al seno de Abraham por ser pobre, ni el rico se fue al infierno por ser rico. El rico se fue al infierno por despreciar a Jesús. Lázaro se fue al seno de Abraham por haber aceptado a Cristo en su corazón, el único camino al Padre. Así es que tenía que aclararlo. Ahora, ¿qué es eso del seno de Abraham? ¿Qué es eso, hermanos, del paraíso? ¿Qué tiene que ver con el infierno? Con permiso. Hermanos, en la dispensación del Antiguo Testamento, y se los voy a mostrar con citas bíblicas en breve, en la dispensación del Antiguo Testamento, cuando un creyente moría, no iba al cielo directamente. Yo se lo voy a explicar con versículos bíblicos, pero se lo adelanto. En el Antiguo Testamento, hermanos, un creyente cuando moría, su alma y su espíritu no podían ir al cielo directamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús debe tener el primer lugar en todo. Y en el Antiguo Testamento el Señor Jesús no había muerto y no había resucitado. Así es que había un lugar temporal que se llamaba el seno de Abraham o el paraíso. Y estaban un poquito más o menos a la misma altura que el infierno y lo dividía un barranco, un abismo, una cima. Lo vamos a ver en breve. Hermanos, por eso era que se podían ver y se podían hablar. Pero eso ya no existe el día de hoy. El seno de Abraham ya no existe. Una vez que el Señor Jesús murió y descendió al infierno y resucitó, el Señor Jesús entró al cielo, hermanos. Entonces, ahora ya todas las personas que mueren tienen entrada directamente, ya no necesitan el seno de Abraham. De aquí es de donde la iglesia tradicional tomó el concepto del purgatorio, hermanos, de este pasaje, pero, hermanos, eso ya no existe ahora. No existe tal cosa como un lugar donde hay un poco de calor y yo todavía ahí puedo elegir mejor por Cristo y voy directo para el cielo. Hermanos, la elección que usted haga el día de hoy por Cristo lo lleva al cielo y la elección que usted haga en contra de Cristo lo puede llevar al infierno. Pero para eso estamos aquí, hermanos, para recibir a Jesús en nuestro corazón y seguir caminando con Él. Así es que, hermanos, el seno de Abraham, eso existía en la dispensación del Antiguo Testamento. Eso no existe el día de hoy. Por eso, cuando el Señor Jesús le dijo al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿saben por qué se lo dijo así? Es lo mismo que el seno de Abraham. Es porque el Señor Jesús, cuando murió, junto con el ladrón, descendieron, porque el seno de Abraham estaba más o menos a la misma altura del infierno y lo pasó dejando al paraíso y el Señor terminó su recorrido en el Seol, en el infierno. ¿Por qué el Señor Jesús fue al infierno? Eso lo dice la Biblia, porque fue a ocupar nuestro lugar. Hermanos, el Señor Jesús fue a llevar nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos, 3 días y 3 noches.
Esa es la señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el Seol, en el infierno. Por eso el Señor Jesús le dijo al ladrón bueno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque lo pasó dejando en el paraíso y siguió de largo para el seno de Abraham, para el infierno. Terminemos de leer en el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mire lo que le dice en el 26. Además de todo esto, una gran cima. Note que la palabra cima no está con C, porque si estuviera con C sería montaña, sería pico. No, cima está con S. Además de todo esto, una gran cima, eso es un abismo, un barranco, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Hay una división, le dijo, nos podemos ver y nos podemos hablar, pero no podemos cruzar, no podemos pasar. Continuemos con el relato. Este es el rico que intercede por sus hermanos. Ese es el fin de la historia. Leamos Lucas 16, 27, 31. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire que le sigue llamando padre. Ah, mire qué cosa más linda. Esto se me olvidó contárselos. En el versículo 24, les borro aquí todo para que no se confundan. Hermanos, en el versículo 24, mire lo que dice el hombre rico. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Miren qué cosa más interesante, hermanos. Nunca pidió salir del infierno. Nunca pidió salir del infierno. Yo eso lo escuché con el doctor Brian Bailey, que él fue muchas veces al infierno y dice, el hombre rico no pidió salir del infierno porque toda alma que va ahí sabe que ya no puede salir. Sabe que tuvo tiempo aquí en la tierra. Por eso este hombre no pidió salir. Nadie pide salir porque sabe que no pueden salir de ahí. Eso va a ser para siempre. Entonces, siempre, versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Miren qué cosa más importante, hermanos, nuestras actitudes nos las vamos a llevar al cielo, las actitudes buenas o malas nos las vamos a llevar al cielo y las actitudes buenas o malas nos las vamos a llevar al infierno. El hombre rico estaba siempre, el hombre rico estuvo en la tierra dando órdenes, hazme esto, hazme lo otro, porque por eso era el hombre rico. Pero mire lo que dice aquí, envía a Lázaro. Hermanos, ahí está dándole una orden a Abraham. Hasta en el infierno está dando órdenes para que miren que las malas actitudes se van al infierno. Y aún le cuento, las malas actitudes no las podemos llevar al cielo. En el cielo, no sé si usted ha leído en Apocalipsis, hay un grupo de personas que están en el cielo y le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo no venga la sangre nuestra? Y dice uno, ay, están en el cielo y todavía se están quejando. Literalmente van para el cielo y van llorando, hermano, porque las actitudes no cambian. Las actitudes, hermano, las tenemos que cambiar en esta vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver nuestras malas actitudes, arrepintámonos, pidámosle perdón, que las cubra con su preciosa sangre y que las saque de nuestro ser, hermano. Porque este hombre, mire, está dando órdenes. Envía a Lázaro, dice. Va, ¿cómo no? Por eso me acordé aquí. Dice en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Ahí le está dando otra orden. Pero mire por qué lo pidió. Porque tengo 5 hermanos que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Ahí les puse entre corchetes qué sentido le está funcionando, es el sentido de la imaginación. Él se imaginó que si Lázaro resucita y le predica a sus hermanos aceptan a Cristo y ya no vienen a este lugar de tormento. Eso es lo que él se está imaginando. Mire lo que le dice Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermanos, cuando el hombre rico murió, ya había muerto hacía mucho tiempo Moisés y los profetas. Porque le dicen, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas en la tierra. Porque se está refiriendo a esto que les anoté del lado derecho. Hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Y el resto de los libros los escribieron los profetas. ¿Qué está diciendo Abraham? Tus hermanos no necesitan que alguien resucite. Tus hermanos tienen la Biblia. Tienen a Moisés, los primeros 5 libros, el Pentateuco, y tienen el resto de los libros, que son 39 en total, el Antiguo Testamento. El Nuevo no, porque todavía se está escribiendo. El Señor Jesús lo está diciendo, hermanos. Se están escribiendo los evangelios. Les dice, cuando le dice ahí en el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Lo que les está diciendo es, ellos tienen su Biblia. Ahí está la Biblia, que la lean, que los oigan a ellos. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Él les sigue imaginándose que si Lázaro resucita y les predica y todos se convierten y se vuelven grandes personas, grandes cristianos y no terminan en ese lugar de tormento. Ahí ya tuvo compasión en el infierno, ¿se dan cuenta? La compasión que no tuvo en esta vida, la compasión que no tuvo en esta tierra. Por eso le digo, las almas que en el infierno ahí cambian, ahí se desconvierten de su ateísmo, ahí ya creen en Jesús. Por eso dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Ese va a llegar el momento, hermano, donde toda lengua va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Noten, y con esto termina el pasaje. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Saben por qué dijo eso? Tampoco se persuadirán, tampoco se van a convencer, aunque alguno se levantara de los muertos. Tampoco van a creer. ¿Saben por qué dijo eso? El Señor Jesús sabía que cuando Él muriera y Él mismo resucitara, la gente no iba a creer en Él. Hay gente que no cree en Jesús y Él ya resucitó, lo mismo que le está diciendo aquí a Abraham. Versículo 31, mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, tampoco aceptarán, aunque algunos se levantara de los muertos. Cristo se levantó de los muertos, Jesús se levantó de los muertos y ni aún así hay gente que crea. Hermanos, Dios nos ayude a nosotros a creerle a Moisés y a los profetas y a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Así es que, hermanos, yo con esto les estoy comprobando que las aflicciones, hermanos amados, sí tienen un buen propósito. Sí hay un propósito. Hermanos, los males que Dios nos manda, los males tienen un buen propósito. Hay un mal, hermanos, para nosotros, pero ese mal que está aquí, miren, esa aflicción nos está purificando. Dios no nos mandó las aflicciones para destruirnos. Hermano, los amigos de Daniel entraron al horno de fuego y ninguno se quemó. Perdón, ni la ropa tomó olor a humo, ni el pelo, hermanos, y el pelo tan delicado que es rápido se llena del olor al humo. Y estos hombres en el horno, hermano, ellos entraron y solo fueron purificados en el horno de fuego. No, el Señor no los metió para destruirlos, el Señor no los metió para matarlos. El Señor no se complace viéndonos sufrir. Dios no es así, Dios es bueno. Hermanos, los males que Dios nos manda es para trabajar nuestro corazón, es para transformarnos. Para eso son los males que el Señor le manda. Si usted hoy está viviendo por alguna situación difícil, solo pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es la lección que yo tengo que aprender en todo esto? Y dele gracias, como aprendimos en el tema anterior. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero entonces ahora, ¿por qué un seno de Abraham? Yo se lo adelanté, pero necesito que lo vea con citas bíblicas. Con permiso. Yo necesito que lo vea con citas bíblicas. Por favor, lea conmigo Colosenses 1 del 15 al 18. Colosenses 1 del 15 al 18 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito es el que tiene el primer lugar en todo. El primogénito es el que tiene el primer lugar en todo. Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Note, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, de nuevo, el primogénito de entre los muertos. Por eso era que ninguno podía, hermanos, porque el Señor Jesús tiene que tener primer lugar en todo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Hermanos, si la gente cuando moría iba al cielo, entonces cuando el Señor Jesús muriera y fuera al cielo ya no tenía el primer lugar. Y el Señor Jesús debe tener primer lugar en todo, hasta en llegar al cielo. Él debe tener primer lugar. Pero esa no es la única escritura, no es la única razón. Por favor, lea conmigo Hebreos 9 del 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Queridos hermanos, en el cielo
también hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo. Eso lo dice Apocalipsis. En los audios que le voy a enviar, Dios mediante del hermano del doctor Brian Bailey, él va a explicar cómo en el cielo vio atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí claramente está diciendo, hermanos, que el Señor Jesús entró al lugar santísimo, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no de sangre de animales, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Hermanos, el Señor Jesús tenía que entrar primero al lugar santísimo con su propia sangre. Por eso es que en la dispensación del Antiguo Testamento se quedaban en el seno de Abraham o el paraíso, temporalmente, esperando que un día Jesús viniera a esta tierra, muriera y resucitara, entonces ya todos podían entrar. De hecho, si usted no lo ha leído, está en la Biblia. Cuando el Señor Jesús resucitó, resucitó a los que estaban en el seno de Abraham, eso lo dice la Biblia, y anduvieron caminando por las calles de Jerusalén y la gente los vieron. Cuando el Señor Jesús subió, los dejó aquí en la tierra, una vez que Él entró al lugar santísimo y ya todos pudieron tener entrada al cielo. En esta dispensación en la que vivimos ahora, hermanos, ya no existe el seno de Abraham, se lo voy a explicar con citas bíblicas. Ahora vamos directamente al cielo porque ya Jesucristo ya entró, Él ya tomó el primer lugar hasta en eso. Así es que de nuevo dice en el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, aquí de nuevo está diciendo, el Señor Jesús tenía que llegar al lugar santísimo que está en el cielo. Hermanos, el tabernáculo de Moisés fue hecho de acuerdo a un patrón celestial que Dios le mostró a Moisés. Dios le mostró un patrón a Moisés en el cielo y de acuerdo a eso, él lo hizo de manera terrenal, porque es una figura para que podamos entender el tabernáculo celestial. Y el Señor Jesús ahí, hermanos, ya no necesita sangre de animales físicos. Su preciosa sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Así es que, ¿por qué un seno de Abraham? En primer lugar, como le expliqué en Colosenses, el Señor Jesús tiene que tener primer lugar. Y él no había venido a esta tierra como un ser humano, no había muerto y no había resucitado. Así es que se quedaban en la dispensación del Antiguo Testamento en el seno de Abraham, paraíso. Y la segunda razón es porque él también tenía que entrar primero al lugar santísimo con su preciosa sangre. Ahora ya todos, cuando muramos, los creyentes, iremos directamente al cielo. Ahora, ¿existe todavía el seno de Abraham? Esa es una pregunta que no sé si se la habían hecho, pero yo les voy a compartir lo que dice la Escritura. Por favor, lean conmigo en Isaías, hermanos. Isaías 5 del 11 al 15. Mire lo que dice. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Esto está hablando contra la gente que toma licor, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Yo el otro día les decía, hermanos, ¿cuál es la diferencia de vino? Hay gente que dice, yo no tomo licor, solo vino. Hermanos, es lo mismo lo que está diciendo aquí la Biblia, pues están en la misma categoría. Pero note lo que dice en el versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas. Esos son instrumentos musicales. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Hermanos, esto era exactamente lo que le pasaba al rico en sus banquetes. En sus banquetes no solo había comida, no lo dice en el pasaje de Lázaro, pero era obvio, hermanos. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y dice, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Es que, hermanos, cuando estamos en abundancia en eso, no estamos ni siquiera pensando en las cosas eternas. Versículo 13. Por estar en esos banquetes, mire lo que dice, por tanto, mi pueblo, ve que el rico era su pueblo, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Hermanos, esto es importante. Se lo digo desde ya. Las aflicciones lo que nos dan es conocimiento. Las aflicciones nos dan conocimiento de las cosas que son eternas. De nuevo 13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y aquí viene la explicación de por qué ya no hay un seno de Abraham ahora. Ya no existe. Versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, o el Hades, es lo mismo, la palabra Seol o Hades. Dice, Seol
es en hebreo y Hades es en griego. Y como estamos en Isaías, es hebreo. Entonces, pero es lo mismo, es infierno. Por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Qué significa? Que el infierno se hizo más grande. Ahí dice, por eso se ensanchó el interior del Seol y sin medida extendió su boca. O sea, el infierno abrió su boca. ¿Sabe qué pasó ahí? Aquí estaba el infierno y aquí estaba el seno de Abraham. Y aquí estaba, lo voy a borrar esto para que no lo confunda, y aquí estaba el infierno. En la dispensación del Antiguo Testamento. De acuerdo a lo que está diciendo Isaías, hermanos, el infierno abrió su boca, quiere decir que el infierno se extendió para donde estaba el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque necesitó hacerse más grande para recibir más almas. Y como ya no se necesitaba, ya había perdido su uso principal, que era para las almas de los creyentes del Antiguo Testamento. Una vez que subieron al cielo, eso se quedó vacío. Entonces, mire cómo es el Señor de perfecto. El seno de Abraham se queda vacío porque ya él ya entró al cielo y todas las almas van directamente al cielo, las almas creyentes. Entonces el infierno se amplió y se agrandó. Aquí claramente lo dice en el versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Eso es en el infierno. O sea, hermanos, el infierno se hizo más grande. El infierno se agrandó. Por eso ya no existe el día de hoy, porque de todos modos ya ni había necesidad. Se había quedado en desuso. Y para que no se quedara el espacio libre, se amplió, porque cada vez hay más almas que están llegando al infierno. Así es que por eso fue que se agrandó. Hermanos, el día de hoy ya no existe el seno de Abraham, ya no existe el paraíso. Hoy vamos directamente al cielo el día que muramos, los creyentes en Cristo. Ahora les tengo que decir esto, hermanos, y la salvación se pierde, porque es una gran confusión. Hay gente que dice, no, hermanos, eso no se puede perder. La salvación, perdón, que lo moví, dice, no, la salvación no se puede perder, hermanos. O sea, ¿cómo se va a perder la salvación? La salvación no se puede perder porque es un don de Dios. Por favor, lea lo que dice la Biblia, razonémoslo con la palabra del Señor. Éxodo 32, 31 y 33. Este es el pasaje, hermanos, cuando Moisés intercede a favor de Israel delante de Dios después de que se hicieron el becerro de oro. Moisés ha subido al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley. Cuando bajó, se había desenfrenado el pueblo y se hicieron ese becerro que dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vea cómo intercede Moisés. Hermanos, así como yo un día le dije al Señor 3 o 4 veces que le dije, no recuerdo, Jesús, te cambio mi salvación a cambio de la salud de mi hijo. Te doy mi salvación, mándame al infierno, pero dale salud a mi hijo. Eso es lo mismo que hizo Moisés. Mire, cuando uno está desesperado por alguien a quien uno quiere, yo lo estaba haciendo por un hijo, Moisés lo está haciendo por un pueblo que no eran sus hijos, eran sus hermanos. Pero mire cómo intercede. Mire qué lindo, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que se hicieron dioses de oro. Y mire lo que le pide, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermano, la palabra raer es borrar. Eso significa la palabra raer, borrar. Y si no, bórrame del libro que has escrito. 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Hermanos, aquí estamos viendo con la escritura si la salvación se pierde o no se pierde. No se pierde, bueno, yo le digo, mire, la salvación no se pierde, lo que se pierde son las almas, pues, ok, si lo queremos decir de esa manera. Pero hay gente que me dice, mira, aquí dice raer, y yo no sé si de verdad raer es borrar, y di libro, ¿qué libro? Tal vez tal vez Dios tiene otros libros, el libro de los recuerdos, el libro de, bueno, pues, por favor, lea conmigo Apocalipsis 3:5, vea lo que dice. El que venciere, hay un requisito, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Si vence, y mire lo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si le quedó dudas con Éxodo 32, 33, en Apocalipsis, hermano, no hay duda. Por favor, no lo dude. Aquí claramente lo está diciendo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida.
no borraré su nombre del libro de la vida, al que venciere, y al que no venciere, por lógica, sí lo va a borrar. Aquí claramente dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por supuesto, hermanos, que se los tengo que aclarar. La salvación no es que ahorita sí la tengo, dentro de un minuto no, dentro de otro minuto tal vez sí, no, hermanos. La salvación sí se pierde, pero no es así la sensibilidad. Esto, hermanos, es cuando alguien le da la espalda deliberadamente al Señor Jesús y se aparta de él. No estoy diciendo si alguien peca, porque, perdón, el primer pecador aquí está presente, su servidor. Yo soy un gran pecador, pero me arrepiento y estoy luchando y le estoy pidiendo al Señor que me ayude y clamo su sangre y le pido que me cambie, que me transforme. No, hermanos, yo estoy luchando. No, la salvación se pierde cuando una persona deliberadamente le da la espalda al Señor y se vende al pecado y se aparta de los caminos del Señor. Sí, entonces, hermano, ya no hay redención para la persona porque decidió que ya no quiere seguir caminando con el Señor. Hermanos, eso le pasó a Esaú. En Hebreo dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y después dice lloró procurando la salvación y no la encontró. Ya no la pudo encontrar. Hermanos, la salvación sí se pierde de acuerdo a lo que leímos, pero no quiero que tengan el temor de que, ¿y será que ahorita soy salvo? Y peor si ya no soy salvo porque hice algo malo. Todos estamos haciendo cosas malas todo el tiempo, hermano. Aquí lo importante es el que venciere. ¿Y sabe cómo vence uno? No dice los perfectos, porque perfecto solo Cristo. El que venciere es el que sigue luchando. Y si pecamos, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 1:9 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que apartarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, existe la sangre. El Señor sabe que somos pecadores. Así es que la salvación no es que se pierda con esa sensibilidad, pero si nosotros decidimos un día apartarnos de los caminos del Señor, por supuesto que vamos a perderla. Pues lo estamos leyendo aquí. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Avanzando un poquito, mire, hablando de las aflicciones, mire lo que dice la Biblia, ¿qué es mejor? Por favor, lea conmigo Eclesiastés 7 del 1 al 8. Este es un pasaje precioso. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Saben qué es el ungüento? El ungüento es el perfume. Es mejor la fama que el perfume, dice, porque la fama es algo que se construye. ¿Sabe qué es fama? Reputación. Es mejor la buena reputación que el buen perfume. Si el buen perfume yo me lo puedo poner el día de hoy, hermanos, y rápido, hermanos, se me va a evaporar. No, pero la reputación sirve, hermano. La buena reputación, el testimonio cristiano que demos. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mire lo que dice. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nosotros, ¿cómo lloramos cuando alguien muere en Cristo? Pues claro, nos hace falta. Pero mire lo que dice aquí. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque ya le dije, cuando nacemos y venimos a un mundo de sufrimiento, de aflicciones. A eso venimos. La otra semana lo vamos a ver en detalle. Desde que uno nace en sufrimiento, hermano. Pero cuando uno muere, se acabó el sufrimiento. Y cuando morimos en Cristo, hermanos, esa es nuestra graduación. Ese día nos están esperando para darnos nuestro galardón. Por eso el rey Salomón, que escribió Eclesiastés, dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque ese día se acabó nuestro trayecto aquí en la tierra, se acabaron nuestras aflicciones. Recuerden, hermanos, que en el cielo no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor. Se acabó. Por eso es mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. La Biblia lo dice. Versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Ya le dije ese versículo, lo he oído en los funerales, cómo lo predican, hermanos. Pero note algo, dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Sí se aplica ir a una funeraria en vez de estar en una fiesta, se aplica. Pero realmente mire lo que dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, el funeral es el fin. Pero dice, mejor es ir a la casa de luto. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? Si tenemos que escoger, escojamos el luto y no escojamos el banquete, porque el hombre rico escogió los banquetes, pero Lázaro escogió el luto. Lázaro tuvo luto, hermanos. Escasez económica, falta de salud, estaba de luto, hermano. Pero el luto lo ayudó a llegar a la eternidad. Las aflicciones en las manos del Señor tenían un buen propósito. Versículo 3.
Mejor es el pesar que la risa. Mejor es el pesar que la risa. Mire la explicación. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ah, cuando Dios nos manda aflicciones, Dios lo que quiere es cambiar nuestro corazón. Aquí claramente dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hermanos, cuando Dios nos aflige es porque Dios nos está purificando de algo y eso es lo que debemos comprender y darle gracias al Señor. Cada vez que estemos en una aflicción, nuestra pregunta debería ser, no, no es, Señor, ¿hasta cuándo? No, la pregunta es, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la lección que yo tengo que aprender en esto? No un porqué de reclamo, sino, ¿por qué vino esto, Señor? Tú no haces nada con despropósito y todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Aquí debe haber alguna buena lección. ¿Cuál es la lección que tienes para mí? ¿Cuál es la lección? Versículo 4. El corazón de los sabios, mire, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría, o sea, la casa del banquete. Si usted es un sabio, usted va a buscar la casa de luto. La casa de luto es aceptar las aflicciones que vienen a su vida. Estar de luto, eso significa, en eso hay sabiduría. Ah, pero querer tener alegría toda la vida, eso no nos ayuda. Como le dije, nos vuelve déspotas, abusivos, groseros, prepotentes. Si a nosotros nunca nos viene el sufrimiento, no tenemos empatía con la gente, no nos cambia, no nos transforma. Para eso son las aflicciones. Versículo 5. Mejor es el oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Miren, hermanos, hoy estamos siendo reprendidos nosotros, pero la Biblia dice que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Versículo 6. Mire lo que dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. La risa del necio es estar riendo y riéndose en su necedad. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Mire lo que dice. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué son dádivas? Son regalos. Los regalos corrompen el corazón y nos encantan los regalos. Versículo 8. Mejor es el fin, mire qué cosa, mejor es el fin del negocio que su principio. Ojo, ¿cómo así? Es que mi hermano, cuando usted emprende un negocio, usted no sabe cómo le va a ir. Pero cuando usted finaliza un negocio, hermanos, ahí está acabando con todo lo que tenía. Por eso dice, mejor es el fin del negocio que su principio. No sé si usted ha oído ese refrán, que un hombre es feliz cuando compra su lancha, pero que es más feliz cuando la vende. Pues sí, cuando se acabó la lancha es más feliz todavía porque la lancha, mantenimiento, reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre es feliz cuando compra una lancha, pero es más feliz cuando la vende. Aquí dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Ya una vez que cerró el negocio, finalizó y se deshizo de eso, ay, gracias Señor. Pero mire lo que dice, mejor es el sufrido de espíritu, aquí está hablando de las aflicciones, que el altivo de espíritu, o sea, el orgulloso. Hermanos, las aflicciones son para traernos humildad, para eso son las aflicciones, para humillarnos. Para eso, hermanos, Dios las manda. Y la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, pero el corazón altivo, el Señor lo ve de lejos. Así es que aquí dice, mejor es el sufrido de espíritu, el afligido, que el altivo de espíritu, el orgulloso. Se da cuenta que la aflicción es antónimo del orgullo, es opuesto al orgullo. Hermanos, si estamos en aflicción, démosle gracias al Señor porque Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando. Este es lo importante, hermanos, de por qué vienen las aflicciones a nuestra vida. El árbol del conocimiento. Hermano, les dije, las aflicciones nos dan conocimiento. Eso nos dan las aflicciones. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, y les puse entre paréntesis la palabra ciencia, significa conocimiento o experiencia. Hermanos, es conocimiento. La experiencia nos da conocimiento. Por eso necesitamos experimentar también el mal, porque eso nos acerca al Señor. Hay un conocimiento del lado del bien, porque sí hay un conocimiento del lado del bien, porque el árbol es del bien y del mal. Hay un conocimiento del lado del bien, pero también hay un conocimiento del lado del mal. Y necesitamos, eso es un complemento, hermano. No les digo que solo del mal, no, también hay un conocimiento del lado del bien, pero hay un conocimiento del lado del mal.
Así es que dice, mas del árbol de la ciencia, conocimiento, del bien, experiencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comió y a partir de ahí solo quiere comer del árbol del bien, pero no quiere comer del árbol del mal. Y el árbol tiene los dos frutos al mismo tiempo, bien y mal, placer y dolor al mismo tiempo. Y tenemos que comer de los dos árboles. Por eso justos y verdaderos son sus caminos. Ya no le puse bien y mal, sino placer y dolor. Y mire lo que dice aquí. El placer y el dolor son para conocer a Dios. Hermanos, todo lo que nos pasa en esta vida es para conocer a Dios. Lea conmigo, por favor, Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si usted es sabio, no se alabe en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Si usted es un valiente, no haga alarde de su valentía. Mire lo que dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si usted es rico, dele gloria a Dios, pero no se alabe en sus riquezas. Usted es rico porque Dios lo quiso hacer rico, no tiene nada que ver su capacidad o su inteligencia. Eso es deseo de Dios. Mire lo que dice el importante versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Dos cosas, en entenderme y en conocerme. Hermanos, para eso el Señor nos manda las experiencias de placer y dolor, para entenderlo y conocerlo. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, el placer y el dolor que el Señor nos manda es para conocerlo. Y hay una parte de conocimiento en el placer, pero hay otra parte de conocimiento en el dolor. No solo placer y no solo dolor, en el placer y en el dolor. ¿Alguien sabe cómo se tiemblan los metales? ¿Para qué se tiemblan los metales? Los metales se tiemblan para darles fuerza, rigidez, fortaleza. Para eso se tiemblan los metales. Hermanos, los metales por un lado están en el fuego, golpe, martillo y agua. Fuego, golpe, martillo y agua. Hermanos, ven, hay fuego y agua. Dolor y placer. Dolor, golpe y placer. Así es como se nos moldean. ¿Ustedes no saben cómo le dieron forma al candelero en el Antiguo Testamento, al candelero de los 7 brazos que está en el tabernáculo de Moisés? No fue oro fundido, hermanos. Fue una pieza de oro y le dieron forma a puro golpe. Y hermanos, así es como el Señor nos va transformando a nosotros. Hermanos, solo la experiencia nos transforma. Las teorías no nos transforman. Yo nunca aprendí las experiencias importantes de mi vida en teoría. En teoría aprendí, como hoy ustedes están aprendiendo, lo que nos puede pasar y para qué nos sirve. Pero hasta que tuve una experiencia con el dolor, aprendí mi lección. Y el Señor ha mandado su dosis de dolor para mi vida con un buen propósito. Y es el mismo propósito que tiene para ustedes. Ya le dije a los amigos de Daniel, no los metió al fuego para destruirlos, los metió para purificarlos. Así es que, hermanos, solo la experiencia nos transforma. Por eso Dios quiere que tengamos una experiencia con Él en medio del dolor. Ya se lo dije antes y se lo digo hoy. ¿Cómo va a conocer a Dios como proveedor si usted nunca pasa necesidades? ¿Cómo va a conocer a Dios como sanador si usted nunca está enfermo? ¿Cómo va a conocer a Dios como alguien que resuelve sus problemas familiares si usted nunca está metido en un problema familiar? Hermanos, es necesario que padezcamos porque es la manera como el Señor nos está transformando. Dios, antes de cambiar nuestro entorno, lo que desea es cambiar nuestro corazón. Eso es el propósito del Señor. Y aquí les anoto algo importantísimo, hermanos. Si de lo que le dije no me expliqué muy bien en lo demás, espero que esto le quede claro. ¿Qué es la verdadera felicidad? Lea conmigo lo que les anoté aquí. La felicidad no consiste en lo que pasa en nuestro alrededor, sino lo que pasa dentro de nosotros. Hermanos, ustedes y yo a veces nos sentimos infelices porque estamos teniendo un poco de escasez económica. Y le prometo que mucha gente sería feliz con la mitad de lo que usted y yo tenemos. Mucha gente sería feliz con la mitad de lo que usted y yo tenemos. Así es que no son las cosas externas las que nos hacen felices, hermanos. No son las cosas externas. Y aquí se lo aclaro mejor todavía. La felicidad no es lo que tenemos o hacemos. Hermanos, eso no es la felicidad. Lo que tenemos. No, si lo que tuviéramos nos haría felices, hermanos, nosotros deberíamos ser súper, hiper, mega felices. No, la gente millonaria no se suicidaría, hermanos, si fueran felices por lo que tienen o por lo que hacen. Hay gente que lo que desea es hacer cosas, hermanos, y así se sienten bien, pero eso no nos da la felicidad.
Vea lo que les anoté aquí. La verdadera felicidad es lo que somos en Cristo Jesús, no lo que hacemos, no lo que tenemos, no, lo que somos. Y hermanos, por eso, recuérdese, somos árboles en el plantío de Jehová. Y nosotros tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo. Eso nos hace verdaderamente felices, el fruto, lo que somos. No lo que sabemos, no lo que tenemos, no lo que hacemos, no lo que somos. Para eso vienen las aflicciones, para transformarnos, para cambiarnos. Eso es lo que somos en Cristo. Así es como viene la templanza, hermanos. Es Jesús el alfarero el que nos está dando el fuego, el golpe y el agua, el fuego, el golpe, porque nos está transformando por dentro. Hermanos, no son las circunstancias las que nos hacen felices. Dice, la felicidad no consiste en lo que pasa a nuestro alrededor, no, ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa con mi confianza en Jesús? ¿Qué pasa con mi fe en Jesucristo? Eso es lo importante. Así es como viene la verdadera felicidad. Ya casi para finalizar, vea lo que dice en el Salmo 34, 17, 19. Claman los justos y Jehová oye. Mire, claman, hermanos, este es el secreto. Si usted está en medio de una aflicción, número uno, clame. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Número uno es clamarle al Señor. No clame a su jefe pidiéndole ayuda económica, un préstamo, un anticipo. No clame al banco, a las tarjetas de crédito. Clámele a Jehová. Claman los justos, ve los justos, los justificados por la sangre de Jesucristo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Número uno. Número dos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, paso número dos es quebrantémonos en la presencia del Señor. Y para eso vienen las aflicciones, para quebrantarnos. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados. Ya le dije, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, pero el altivo el Señor lo ve de lejos. Aquí se lo confirma, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los afligidos, y salva a los contritos de espíritu. Para eso son las aflicciones. Y tres en el 19 dice, mire, muchas son las aflicciones del justo. Oh, aquí le dice aflicciones y dijo muchas, no pocas, muchas del justo, justo por la sangre de Cristo. No piense que las aflicciones le vienen porque usted está mal con el Señor, no, por ser un justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, esa es su palabra y su palabra es verdad. Esa es una promesa del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y con esto vamos a finalizar. Hermanos, el Señor Jesús siempre está con nosotros en medio de las aflicciones. Siempre, siempre, siempre. Aquí están los amigos de Daniel. ¿Se recuerdan que eran 3 amigos de Daniel? Y cuando Nabucodonosor vio que habían 4. Y el cuarto dijo, es semejante a los hijos de los dioses. El cuarto era el Señor Jesús, hermanos. Miren lo que dice en Isaías 43, 1 y 2. Y con eso finalizamos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Hermanos, somos de su pertenencia. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarán. Anegarán es ahogar. Y si por los ríos, no te ahogarán. La segunda parte. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, el Señor nos pasa por fuego, porque aquí lo está diciendo. No dice si alguna vez pasas, ahí no dice, si alguna vez de casualidad pasas por el fuego. No, 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 cuando pases, como dijo el pastor Carlos, esto es solo cuestión de tiempo. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando pases por el fuego no te quemará. Hermanos, los amigos de Daniel en el horno no se les quemó nada, nada se les quemó, ni la ropa ni el pelo. Pero finalizo con esto. ¿Recuerdan que habían 3 hombres a los que metieron, pero había un cuarto ser ahí que es el Señor Jesús? Les pregunto, de los 4, ¿cuántos salieron? La otra semana, primero Dios, lo vamos a leer en detalle, pero se lo anticipo. De los 4, solo salieron 3, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe dónde está el cuarto? El cuarto está en el horno. El Señor Jesús se quedó en el horno, esperando cuando le toque su turno
y cuando me toque mi turno, porque el Señor prometió que Él siempre iba a estar con nosotros. Así es que el Señor está en el horno esperándonos cuando nos toque. Hermanos, demos de gracias a Dios por las aflicciones que vienen a nuestra vida, porque todas vienen con un buen propósito. Los invito a orar. Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesucristo, que siempre está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque yo pase por las aguas, no me van a ahogar, que cuando yo pase por el fuego, no me va a quemar. Gracias, Señor, porque esa es tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Gracias por tu promesa, Señor. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú cumples tu promesa, tú cumples tu palabra, Señor. Así es que gracias por las aflicciones, gracias por el dolor. Señor, ayúdanos a nosotros a creerle a Moisés y a los profetas y a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Ayúdanos a creerle a tu palabra. Señor, bendito sea tu santo nombre. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. En esta noche te damos gracias, Señor, porque todas las cosas vienen de tu mano y vienen con un buen propósito. Gracias porque hoy hemos podido ver, Señor, que las aflicciones vienen de tu mano y que vinieron para bien. Bendito seas por siempre. Señor, si hoy nos tienes en un monte de exaltación, bendito sea tu santo nombre. Pero si nos tienes en un valle de humillación, bendito sea tu santo nombre. No te amamos por el lugar donde nos tienes. No te amamos por las cosas materiales que nos das. Te amamos, Señor, por lo que tú eres. Tú eres bueno, santo, justo, recto, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad. Tú eres perdonador de pecados, perdonador de transgresiones, pero sobre todas las cosas, Señor, eres un juez justo. Y tú sabes lo que necesita nuestra alma, Señor, para ser purificada en esta tierra. Gracias porque no has terminado de trabajar con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú vas a completar la buena obra que has empezado. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por lo que venga, porque lo que venga será para bien. Señor, si tú das, te alabamos, y si tú quitas, te alabamos, como tu siervo Pablo que dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Como dijo tu siervo Job, y como Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias por las aflicciones que vienen de tu mano. Tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo. Y si hoy estamos en medio de una aflicción, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque por amor la estás enviando, porque nos amas, no nos dejas así como nos encontraste. Nos estás cambiando y transformando, purificando para que estemos listos, puros y perfectos para el encuentro contigo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Te amamos y te bendecimos. En tus manos ponemos nuestras necesidades, Señor, ya sean materiales, de trabajo, Señor, de salud. Padre, en tus manos las estamos encomendando. Sé propicio a nosotros. Todas nuestras necesidades emocionales o espirituales también las ponemos en tus manos. Súplelas de acuerdo a tu misericordia. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén.